Breaking Bad y Better Call Saul son la odisea de nuestra era. Quizás puede parecer exagerado, y aunque no son obras líricas ni escritas que trasciendan los siglos, es lo más cercano que tenemos a esa epicidad, a ese mar de emociones, de problemas, de conflictos en la era actual, y hablando dentro del marco del entretenimiento. Por eso son series que han trascendido de las tantas que hay, pero ¿por qué son tan memorables y tan buenas? A pesar de adentrarnos en un plot tan concreto y simple como es el mundo de la delincuencia y de las leyes, esto es suficiente para ver todo lo que una persona puede pasar. Representa muy bien no solo los sentimientos y desgracias que le pueden pasar a alguien en la era moderna, representan todo lo que son los seres humanos, lo que pueden ser, y todo basado en lo que pasa en una sociedad que ha perdido los valores. Y ese es el main plot de toda la serie. Sí, de ambas. Y es que vengo a hablar de los valores de nuestra era, o más bien los antivalores. Algo que en la mayoría de casos te van a vender como libertario y positivo. Pero sin embargo, lo que siempre llega a impactar y destacar es justo lo contrario. Lo que sabe venderte con esa máscara de antivalores, las ideas profundas que realmente son trascendentes. Algo que muy pocos se atreven a hacer a día de hoy. Y sí, lo hablamos de la mano de las dos mejores series a mi gusto que se han hecho en los últimos años. Estaba revisando toda clase de series e historias y empecé a preguntarme qué las hacía realmente únicas y por qué a día de hoy cuesta tanto satisfacernos o darnos historias de verdad, con valores de verdad y buenos finales. Y la respuesta es tremendamente sencilla: la pérdida de valores. Pues, ¿qué tiene alguien cuando pierde todo lo que le da sentido a su vida? Cuando vive sin valores, sin unas creencias, sin algo que rija su vida. Eso sí, aviso, contendré algunos spoilers del final. Vale, lo importante no son los demás, es cómo te desenvuelves tú en ese mundo. El dinero, el poder, y esta serie va más allá. No solo trata de problemas sencillos, hay algo que hace que está por encima de todo. Hace que los personajes no sean simples, no sean solo buscadores de fama y dinero. Si le das todo el dinero a Walter o Saul, ¿qué te queda? Lo que vemos, que siguen siendo los mismos sociópatas, porque ellos no son solo buscadores de una recompensa, son buscadores de una forma de vivir, una forma de vanagloriarse. Ambos protas tienen algo que los hace únicos y que dirige todo en la historia, y es que buscan un motivo por el que vivir, un motivo por el que sentir que valen lo suficiente. No importa tanto el bien material como el hecho de demostrar al mundo y a sí mismos que son valiosos, que son grandes. Es la definición pura de la ambición humana. Similar a los antiguos héroes de las epopeyas de Homero, como por ejemplo Aquiles, representante de la máxima ambición de la fama del héroe, solo que esta vez aplica una vía un poco más moderna, pacífica, social. Pero demuestra que todo lo que nos hace humanos sigue ahí, porque esta serie tiene un trasfondo filosófico y religioso más grande de lo que nadie podría imaginar. Los personajes han sido pisoteados por la sociedad hasta el extremo, y eso los hace poco valiosos y despreciados. A lo que se suma que ambos son realmente genios, o al menos tienen talento. What did you feel you had to run from? I am an extremely overqualified high school chemistry teacher. I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months, I will be dead. An online course? What a joke. You do what I do because you're funny and you can make people laugh. I know what you were, what you are. People don't change. ¿Qué pasa cuando la sociedad te rechaza y no resultas útil a nadie? Y no puedes hacer nada con todo lo que te hace ser tú y te hace ser bueno. Esa frustración solo deja dos caminos. El camino legítimo, podríamos decir, o más moral, sería el camino de la corriente religiosa filosófica. Es el camino que te pone una serie de valores y te hace valioso como ser humano per se. Lo que te hace que ser rechazado por la sociedad no sea un vacío existencial, no sea una derrota, sino que sea la forma en que está hecho el mundo y te dé fuerzas para seguir el camino correcto, aunque todos estén en tu contra, aunque el mundo sea corrupto, porque es lo que hay que hacer y eres capaz de visualizar una recompensa mayor que la social o material. Pero ¿qué pasa si no hay valores en la sociedad? Si todo es nihilista, si no hay recompensa al final del camino y no eres capaz de seguir el camino, solo te resignas a sufrir. En este caso está la segunda opción, que es la que hacen los protagonistas: romper el dogma, romper las normas. Claro, ¿qué sentido tiene seguir unas normas si no hay unos valores detrás que lo sustentan?
te obligan a portarte bien mientras la sociedad te pisotea legítimamente y aceptas esa injusticia. Y el ser humano no funciona así, así que lo único que puede hacer aquí es resignarse a lo más básico, la ley natural, ley de supervivencia. Nada importa, solo tú, tu bienestar y tu supervivencia es lo que lleva al nihilismo puro. Y posteriormente, como describió Nietzsche, al superhombre, a tener la voluntad de imponer tu propia justicia, tu propia ideología, tu propio bienestar sobre el mundo. Digamos que ambos caminos buscan lo mismo, que al final es llegar a crear un mundo en el que todo sea justo, al menos desde tu punto de vista, pero uno lo busca de forma más introspectiva y otro de forma social. Pero hay un problema con esto. Si has tomado el camino de imponer tu visión del mundo a la fuerza, perdiendo tus valores, ¿qué clase de valores impones al mundo? En lugar de cambiar el mundo que a ti te hizo crueldades, estás dándole la vuelta al mismo tablero, estás haciendo que todo funcione según tu beneficio. Una especie de justicia maquiavélica, pero que en el fondo es vacía, no soluciona nada. Solo sigue aplicando el mal al inocente e incluso empeorando el mundo que te había hecho ese mal. Y la serie lo muestra bien claro. Por eso digo que tiene un componente moral y religioso importante. Vemos, y no es de extrañar, que ninguna de las series tiene un buen camino ni un buen final, para ninguno de los protagonistas. Es, de algún modo, una justicia divina. Vemos cómo, aunque era evidente para alguien con un set de valores morales, el camino de estos personajes era malo desde un inicio, como desde que empiezan todo se torna cada vez peor, como sufre quien no se lo merece, como todo es cruel y te envuelve una espiral de malas decisiones, de frustraciones, de amenazas, de tensión y de culpabilidad. Y como para seguir sobreviviendo en ese camino debes ser más y más cruel y dejar atrás cada vez más y más tus valores y lo que te hace humano, estás en camino de la pérdida espiritual completa. Enhorabuena, te has convertido en un animal, lo mismo que fueron los que te hicieron el mal. Y en un camino que a priori se basaba en crear un mundo mejor para ti, poco a poco se fue difuminando y generando una máquina de hacer el mal por puro beneficio, al menos temporal, pasando de hacer algo aparentemente positivo para tus motivaciones a ser puramente algo que te llena el vacío que te han dejado, perdiendo la voluntad de hacer algo realmente importante. Sí, querías reconocimiento, querías hacerte valer como persona, querías plenitud en tus acciones, pero ¿qué valor tienes si ya perdiste los valores por el camino? Y es que, aunque sea frustrante, llegar a la cima o la meta deseada no te aporta la plenitud que buscas. Por eso siempre buscas más. Llegaron a la cima y no fue suficiente. De hecho fue frustrante, porque ese camino solo lleva a la desesperación constante. Y encima, acompañado de las malas decisiones y la culpabilidad, lleva a que ambos personajes acaban hundidos antes de su final. Y hay dos moralejas en todo esto que son muy valiosas. Una es, como he comentado, la de que perder la humanidad por un objetivo hace que pierda el valor ese objetivo. Y el segundo, que me parece bastante importante y bonito, es cómo la serie deja claro que, al igual que nuestros valores morales nos dicen, los seres humanos son valiosos por sí mismos, no por cómo los traten o por lo que pueden hacer. Porque vemos que tanto Saúl como Walter eran pisoteados y superados por todo el mundo. No los dejaban ser ellos mismos, no los dejaban florecer, y ellos sentían la frustración de ser verdaderos genios y con un gran potencial. ¿Y qué nos demuestran a lo largo de la historia? Efectivamente, eran unos genios que podían llegar donde quisieran y que realmente no hacía falta demostrar nada a nadie, ya que la única duda era la que ellos mismos tenían sobre sí. Y aún así, demostraron al mundo de lo que eran capaces. Pero, ¿para qué? Pues ya era demasiado tarde. Tomaron el camino equivocado y ni siquiera sirvió de algo para cambiar las cosas. Es por eso que entre líneas la historia intenta enseñarnos que nuestra vida es valiosa y tiene el potencial siempre tanto de ser infinitamente positiva en los demás, como de ser infinitamente destructiva. Ellos tenían el talento y el valor, pero decidieron usarlo para el mal. Saúl pudo ser el hombre más exitoso y famoso de su estado. Y Walter pudo ser un padre idílico, superar el cáncer como planteaba la serie, y dedicarse a algo realmente impactante, dejando de ser un cobarde. Pero eligieron el camino fácil, el daño y las ambiciones personales. Y por último, y lo más importante, ambos lo pagaron caro. Quizá no tan caro como el daño que hicieron, pero suficiente habían sufrido ya. La última cosa que nos deja clara la serie es cómo el nihilismo falla y todo es en vano. Siempre vuelves a un estado de humanidad. Recobras lo único que aporta valor a tu vida. Y esta es quizá la enseñanza más espiritual de todas. Walter se arrepiente y acaba usando todo lo que tiene para ayudar a su amigo y su familia, costándole la vida.
porque ya nada más importaba. Se arrepiente y admite sus errores y termina muriendo. Bueno, confesado o arrepentido si hablamos en términos religiosos. No quiere decir que se salve de sus errores, pero eso lo dejamos a un juez mayor. Y por otro lado tenemos Saúl, con un poco más de suerte ya que no termina como Walter. Al final rescata la humanidad que tuvo hace tiempo, la bondad de su interior y acepta su merecido castigo. Y aún así, el final es peor, ya que pasa todo el fin de sus días sufriendo. Pero, bueno, si lo analizamos de manera espiritual o filosófica, el final de Saúl es mejor, ya que no solo se arrepiente como Walter, sino que se redime, acepta su castigo, deja de huir y encuentra la paz y la absolución de conciencia. Y aquí sí tiene suficiente tiempo de pensar en todo lo que ha hecho y arrepentirse genuinamente. Lo que, de nuevo, si es apelado al cristianismo, sería una absolución de su alma. Entonces, termina volviendo a ser un marginado y sin valor social, pero habría recuperado lo más importante, su integridad y su valor espiritual. En conclusión, podemos ver cómo pasan por todas las situaciones y sentimientos posibles, por frustraciones, por amor, odio, ambición, vacío y nihilismo, desmotivación, depresiones y cualquier deseo que nos haga humanos. Pero al final todo se resume en un mensaje altamente filosófico. Al final de los días, lo que más importa de ti y te hace valioso no es lo que eres capaz de hacer, como pensaban al principio, sino lo que eliges hacer, el camino que decides seguir. Y eso es lo que descubren al final. Por eso es, aunque agridulce e incluso cruel, una historia realmente nutritiva y apela a todos los problemas que una persona puede llegar a vivir en una sociedad como la que tenemos hoy día. Aunque no haya tantos conflictos o muertes, la motivación y la pérdida de valores consigue hacer que haya problemas lo suficientemente graves como para sacar lo mejor y lo peor de todos. Y espero sinceramente que a día de hoy las historias vuelvan a tener este tipo de mensajes, de personajes, de filosofía y de enseñanzas que te muestran realmente las cosas trascendentales de nuestro mundo. Y no simplemente una serie de situaciones de acción en vano que no aportan nada y que no terminan siendo satisfactorias. Y por supuesto, un final en el que sientes que nadie ha aprendido nada, que no ha servido de nada. Pues entonces, ¿para qué haces la historia? Por supuesto no todas las historias tienen por qué enseñar algo, pero siempre va a aportar mucho más que los personajes de verdad tengan algo de filosofía o algo de ideales dentro de ellos. Por eso se hicieron tan grandes las historias de superhéroes en su día. Y por eso a día de hoy son tan banales. En fin, espero que os haya gustado. Estaba revisando historias y filosofías que me hubieran marcado y me surgió la necesidad de analizar esta parte. Si tenéis alguna objeción o queréis aportar algo, o tenéis alguna sugerencia de próximos vídeos, no dudéis en dejarlo en comentarios. Y recordad, no perdáis de vista el valor que nos hace humanos. Nos vemos en el próximo vídeo.